¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial. Estamos en este momento con un personaje muy importante de la política petrolera de nuestro país. Óscar Vanegas Angarita visita Barranca Bermeja, es ingeniero de petróleos vinculado con la Universidad Industrial de Santander desde hace ya algunos años y hoy tenemos el placer de tenerlo aquí en Barranca Bermeja. Óscar, bienvenido. ¿Cómo estás? Un balance de lo que ha sido tu visita al puerto petrolero en esta oportunidad. Bueno, fue una invitación de amigos, tanto profesionales como políticos ya retirados, que conocí en mi época como director de la UI Barranca, cuando ellos eran concejales. Aeroplata era juez aquí en Barranca, y ahorita en su momento de retiro quieren trabajar por Barranca Bermeja, crearon un grupo y me invitaron para que los actualizara en el tema de la política petrolera en Colombia. Ingeniero, ¿cómo está hoy la política petrolera en nuestro país? Porque se habla mucho desde diferentes medios de que hay una situación difícil, de que Ecopetrol está atravesando momentos muy duros en materia financiera. ¿Cómo ve usted realmente el contexto de lo que está pasando hoy en nuestro país? Bueno, la situación, como les comentaba esta mañana en la conferencia, es un proceso que ha venido sufriendo Ecopetrol de por sí por unos cambios en política petrolera que no obedecen obviamente al último gobierno, particularmente el de Gustavo Petro, sino es algo que se empezó a dar desde el decreto ley 1760 del 2003, donde se debilita Ecopetrol al hacer la excisión, se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos y esas funciones de administración del subsuelo se le quitan a Ecopetrol, al igual que la administración de las regalías con las cuales se hacía mucha gestión social, y el dejar Ecopetrol como quedó como una empresa ya por acciones y que luego se convirtió en una empresa mixta, la debilitó y obviamente luego se internacionalizó y se convirtió en un grupo empresarial, y el internacionalizarse e ir a buscar petróleo a otros países, pues eso es una tarea de ricos. La industria petrolera no es de pobres, es una inversión de riesgo y obvio ese riesgo que ha asumido Ecopetrol ha llevado a su debilitamiento financiero, ha venido endeudándose paulatinamente en los últimos gobiernos y hoy en día tiene una deuda considerable de cerca de 30.000 millones de dólares, que en pesos cercano a los 10 billones de pesos, que si uno revisa sus estados financieros, pues la deuda prácticamente es equivalente a sus activos, y si se fuera a vender la empresa para privatizarla 100% por el valor de la acción en bolsa, pues solo se alcanzarían a reunir unos 84 billones de pesos, muy inferiores a la deuda que Ecopetrol tiene en dólares, que en caso de una devaluación grande de nuestra moneda con respecto al dólar, se incrementaría esa deuda y podría entrar Ecopetrol en default. ¿Debe más Ecopetrol hoy entonces de lo que valen sus activos, ingeniero? Así es, eso los estados financieros y contables lo muestran claramente. Obviamente no es para uno llegar a decir que ya Ecopetrol está quebrada, pero sí está en cuidados intensivos y es de mucho cuidado, valga la redundancia, en la atención que debe prestar este gobierno para saber administrar con pulso todas las actividades que vaya a asumir Ecopetrol para no terminar hundiéndolo, porque por ejemplo, si este gobierno le delega a Ecopetrol la transición energética, cuyas energías renovables no son rentables, tienen que ser subsidiadas, y si esos subsidios los asume Ecopetrol, Ecopetrol se quiebra. Ingeniero, decisiones como las de no hacer más exploración, más perforación, ¿debilitan aún más a Ecopetrol? Lógico, porque nosotros vivimos es de las reservas probadas que tenemos de yacimientos maduros. De por sí el 70% de la producción de crudo viene de estos campos maduros como Casabe, La Siria Infanta, Llanito, en los llanos orientales, Rubiales, Castilla, Chichimene, Cusiana, Cupiagua, Pauto, Caño Limón, etc. Y el gas de La Guajira, pues son los cunchitos que nos quedan, y lo que saquemos lo tenemos que reponer incorporando nuevas reservas. Y esas nuevas reservas se obtienen es con nuevos descubrimientos.
De por sí los últimos años las reservas incorporadas provienen del desarrollo de reservas remanentes de campos maduros, más no de nuevos descubrimientos, porque de por sí la política petrolera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos no ha sido exitosa. Se han encontrado yacimientos pero marginales, muy pequeños, y la incorporación de reservas en los últimos 20 años por nuevos descubrimientos solo llega a 880 millones de barriles, que es la producción del país de 3 años. Entonces estamos descuadrados en caja prácticamente 17 años, y eso es lo que ha llevado a que la contabilidad de reservas probadas venga en picada bajando, y eso vislumbra de que hacia el 2027 tendremos que importar petróleo, así como este año ya estamos empezando a importar gas, y eso se debe también a que si no exploramos, si no hay inversión extranjera y Ecopetrol, y si no exploramos, si no se busca, pues no hay descubrimientos. Y si no hay descubrimientos, no hay desarrollos de nuevos yacimientos y no hay incorporación de reservas descubiertas, y obviamente vamos a tener un problema de tipo económico, porque al importar petróleo iremos a gastar divisas. Ese gasto de divisas va a debilitar nuestra moneda, tendremos una devaluación grande en nuestra moneda, y obviamente la deuda de Ecopetrol se va a crecer más, y eso puede generar una hiperinflación, y al final eso redunda en una crisis o una recesión económica del país. Es claro entonces, profesor Óscar Vanegas, que hay que reactivar la industria petrolera, y uno se pregunta entonces el papel de la USO, ¿por qué tan flojo, por qué tan laxo frente al gobierno de Gustavo Petro? Bueno, no en sí es que sea laxo, sino que la USO ha perdido el empoderamiento que tenía antiguamente. O sea, la USO era un referente al cual, lo voy a decir en términos grotescos, le paraban bolas tanto los gobiernos, el Ministerio de Minas y obviamente también el Congreso de la República. Hoy en día la USO, por la falta de liderazgo de sus líderes y obviamente las bases que no han, desde el 2004 no han hecho huelga, no han protestado, pues eso se ve en un debilitamiento en el cual ya no es un referente para establecer las políticas petroleras en Colombia. Entonces ya la USO nadie le escucha, y eso es, digamos, por falta de liderazgo ahí, y obviamente proponer nuevos proyectos y una ley orgánica de hidrocarburos, y aprovechando que tienen hoy ministro a Edwin Palma, que fue presidente de la USO y que apoyaron el gobierno de Petro, era para estar ahí como unos grandes asesores y grandes líderes proponiendo una política petrolera que le dé un vuelco total, una reingeniería, y fortalezcamos nuevamente Ecopetrol y hacer de que vuelva a ser ese Ecopetrol fuerte que conocimos antes de la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, volver al modelo concesionario o a otro modelo de contrato que le genere más renta petrolera al país, más participación, lo que llamamos Gomertei. Realmente redunda en recursos significativos, no como lo que se está obteniendo hoy en día de la ANH, que por todo concepto de sus derechos económicos en promedio se reciben 350.000 millones de dólares por lo que se llaman derechos de uso de subsuelo, transferencia de tecnología, participación de precios altos, participación en la producción, y 350.000 millones de pesos al año está por debajo del presupuesto de una ciudad como Barrancabermeja y por debajo del presupuesto de una universidad como la UIS. O sea, lo que hoy nos genera esta riqueza a través de los contratos de la ANH no da ni siquiera para cubrir el presupuesto anual de una universidad pública ni de un municipio de mediana categoría como Barrancabermeja. Petróleo sí, pero no así, decía usted esta mañana en su conferencia, pero también me llama la atención su posición frente a la transición energética, que debe darse, pero que vamos a seguir dependiendo muchos años todavía del petróleo, ingeniero. Bueno, realmente la transición energética es un término mal acuñado. Nosotros deberíamos de hablar de una descarbonización de la industria, porque el petróleo va a necesitarse. El mundo va a consumir cada vez más petróleo, cada vez más gas, cada vez más carbón y obviamente cada vez más energías alternativas. Las energías alternativas son eso, alternativas, y son energías complementarias que van a satisfacer la demanda de energía que no pueden cubrir las energías convencionales o fósiles. O sea, hay un déficit de energía que la tiene que suplir
las energías alternativas y obviamente hay que apoyar también las energías renovables o alternativas como la solar, la eólica, el hidrógeno y todo lo que venga, el mundo lo va a necesitar y mucho más con lo que llamamos hoy la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a consumir mucha energía y ni siquiera con toda la transición, entre comillas, que hablan en el mundo va a ser suficiente energía. El mundo viene a una crisis energética, por lo cual todas las energías son necesarias y obviamente tenemos que la industria petrolera entre a las buenas prácticas para acabar la estigmatización que se tiene por la emisión de gases de efecto invernadero y es entrar a tener, por ejemplo, una refinería verde sustituyendo el hidrógeno gris por un hidrógeno verde que no emita CO2 a la atmósfera, igualmente acabar con la producción y vertimiento de aguas industriales o de producción a los cuerpos de agua. Igualmente no tenemos que sustituir ciertos combustibles por combustibles limpios, descarbonizar el parque automotor, etcétera. O sea, son tecnologías de punta que ya existen y que requieren dinero de inversión, pero hay que hacerlo para que la industria petrolera siga vigente y que así lo va a hacer, porque la transición es una utopía, eso no se va a dar, pero sí la industria petrolera tiene que ser protagonista como lo ha venido siendo, pero que sea, digamos, sostenible con el medio ambiente y con muy buenas relaciones con la comunidad, porque eso es lo otro que se ha descuadernado con la aparición o creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Toda la parte social y la parte ambiental se descuadernó y eso fue lo que llevó a que hoy la industria petrolera esté estigmatizada como lo está. Si vamos a la descarbonización, obviamente la comunidad va a volver a arropar la industria petrolera. Sin energía no puede haber desarrollo y el petróleo es fundamental para ello. Si tuviéramos que recomendar 3 cosas para que Ecopetrol la realizara de manera urgente y evitar una crisis a mediano y largo plazo, ¿cuáles serían esas 3 recomendaciones puntualmente, ingeniero? La primera, que no se haga cargo de los subsidios para las energías alternativas. Eso es un error. 2, buscar la forma de que Ecopetrol vuelva a descubrir nuevas reservas, que puede ser con que el gobierno le deje por unos años los dividendos y no se los quite y se destinan a exploración petrolera. Y 3, entrar a tecnologías de punta para descarbonizarse. Rápidamente, ¿cómo va su trabajo frente al hidrógeno verde? ¿Qué podemos decirle a los barranqueños? Bueno, el hidrógeno verde cuántico, pues la cuna, así como Barranca fue la cuna del petróleo en Colombia, va a ser la cuna del hidrógeno en Colombia. Ya creamos la empresa aquí en la Cámara de Comercio. Estamos ya en un proceso de madurez y escalamiento de la inventiva, lo tenemos en TRL 6. La Agencia Nacional de Hidrocarburos posiblemente nos financie con recursos no reembolsables el prototipo industrial TRL 8 y cuando lleguemos ahí pues ya iremos a buscar junto con Ecopetrol, si obviamente lo quiere el gobierno, lo quiere Ecopetrol, montar la primera planta hidrogenadora en Barrancabermeja y volver a convertir a Barranca en el epicentro de la energía en Colombia y posiblemente en el mundo, porque la energía del futuro y que va a ayudar a descarbonizar Ecopetrol es el hidrógeno. Barrancabermeja es una ciudad petrolera, el mensaje para toda su gente, para todos los trabajadores de la industria y para todo el Magdalena Medio. Bueno, que se quiten de su mente esa angustia de que Barrancabermeja sin Ecopetrol y sin la refinería va a ser otro Detroit, que hoy en día es una ciudad fantasma en Estados Unidos. No. Barrancabermeja va para adelante, viene obviamente un proceso de reingeniería con el hidrógeno, con todas las buenas prácticas que va a tener Ecopetrol. Lo importante es no dejarla morir, apoyarla toda y obviamente Ecopetrol va a ser referente desde el punto de vista económico e industrial del país. Muchas gracias al ingeniero Óscar Vanegas, presente en nuestra ciudad con este análisis tan importante que nos ha compartido el día de hoy. Un abrazo para todos.